Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a invertir en empresas que reparten dividendos. La verdad que este tipo de empresas son muy interesantes y por eso te voy a enseñar tanto las características principales, ventajas, desventajas y también te voy a dar unos tips o consejos de qué debes de tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de compañías para sacarle todo o el máximo partido. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que debes de saber evidentemente es qué son los dividendos. Bien, los dividendos no es más que una parte de los beneficios que obtiene la empresa y que los reparte a los accionistas en concepto de retribución. Es decir, los accionistas al comprar acciones de una compañía que reparte el dividendo, tenemos el derecho del cobro de esos dividendos. Es decir, tenemos el derecho de cobrar una parte de esos beneficios que genera la compañía de forma anual. Entonces, para que conozcas mejor todos los tipos de dividendos que hay, aquí te los he enumerado y te los voy a ir explicando uno a uno. Por ejemplo, el primero es el dividendo ordinario, que es el más conocido. Es aquel que se reparte de forma periódica, ya sea mensual, trimestral, anual, semestral o lo que sea, y eso se reparte de forma anticipada en concepto de los beneficios que espera obtener la compañía a lo largo de ese ejercicio fiscal, es decir, a lo largo de ese año. Por ejemplo, si la compañía espera obtener 100 millones a final de año y quieren repartir, por ejemplo, el 1% de dividendo, y lo están repartiendo de forma trimestral, pues ellos irán repartiendo de forma anticipada trimestre a trimestre el porcentaje que corresponda a ese 1% anual. Luego estaría el dividendo extraordinario, que este no está ligado necesariamente con los beneficios que genera la compañía en un periodo normalizado, es decir, por ejemplo, en un año. Y a diferencia del ordinario, no se reparte de forma periódica, sino es variable, es decir, depende de cosas externas. Por ejemplo, imagínate una compañía inmobiliaria que obtiene beneficios de las rentas o alquileres de los inquilinos. Y normalmente eso es la parte que va a los beneficios de la empresa. Pero un año en concreto deciden vender algún inmueble, es decir, un activo. Entonces ese activo es una venta extraordinaria. Y si esa venta la quieren repartir en forma de dividendos, pues eso sería lo que sería un dividendo extraordinario. Es decir, eso es una cosa que pasa una vez simplemente y se reparte, y una vez ya se haga el reparto, ya está. Luego estarían también los dividendos complementarios. Como te he explicado, en los dividendos ordinarios, la empresa reparte dividendos, ya sea mensual, trimestral, de forma anticipada a lo que espera obtener ese año fiscal. Pues digamos que el complementario sería aquel dividendo que se reparte en forma de ajuste. Por ejemplo, si la empresa esperaba obtener 100 millones de beneficio y esperaba repartir el 1%, es decir, 1 millón, pero al final del ejercicio se da cuenta de que no obtiene 100, sino obtiene 120 millones de beneficio, entonces el 1% ya no es 1 millón, sino es 1,2. Entonces significa que tiene que repartir ese extra, ese beneficio extra o dividendo complementario, ¿vale? A lo que ha ido repartiendo trimestre a trimestre o mensualmente o lo que sea. Luego estarían los dividendos en acciones. Bien, normalmente este tipo de dividendos suele dar la opción la empresa al accionista de que escoja si quiere cobrar los dividendos con dinero o si quiere cobrar los dividendos con más acciones. Lo que pasa es que hay que tener cierto cuidado con, como pongo aquí, tanto los dividendos flexibles o el scrip dividend, ya que evidentemente si pensamos en el concepto de recibir dividendos en forma de acciones, eso significa que la empresa tiene que diluirnos como accionistas para luego repartirnos unas acciones. Y al final puede que no nos salga tan positivo como puede parecer a priori. Y luego por último, los dividendos fijos, que esto es más raro que lo podamos ver en ciertas compañías, que básicamente son unos dividendos que independientemente de los beneficios que obtenga la compañía, van a repartir esta cantidad de dividendos sí o sí. Y también hay que tener cuidado porque al no estar ligado con esos beneficios, puede ser que en algún año esa compañía no obtenga beneficios y tenga que endeudarse para seguir pagando esos dividendos. Así que hay que tener cuidado. Bien, entonces una vez conoces los tipos de dividendos, te voy a explicar cuáles son las principales características de una inversión en dividendos. La primera característica es que evidentemente recibes parte de los beneficios año a año, es decir, recibirías una especie de beneficio a corto plazo. La segunda característica es que en este tipo de empresas suelen invertir inversores más conservadores
que esperan batir a la inflación o por lo menos que esperan obtener una rentabilidad más moderada. La tercera característica, evidentemente, y por eso la hace interesante para muchos inversores conservadores, es que supera normalmente a la rentabilidad de la renta fija, porque ya el dividendo normalmente, no digo siempre, pero normalmente suele ser un poquito superior de media que la subida de la inflación, entonces le compensa para todo ese tipo de inversores. La cuarta característica es que el invertir en empresas que reparten dividendos es una inversión que puede parecer sencilla y sin muchas dificultades. La quinta característica es que ofrecen una menor volatilidad a tu cartera. También este tipo de compañías que reparten dividendos de forma sostenible suelen ser compañías estables, maduras y poco cíclicas. Otra característica es que ofrecen una alternativa interesante a la liquidez que puedas tener en cartera. Y la octava, evidentemente, es que limita las opciones de oportunidades de inversión. Es decir, esta característica principal de invertir en este tipo de compañías es que nos tenemos que centrar en empresas que únicamente repartan dividendos. Entonces ya estamos obviando otro tipo de compañías, pero si seleccionamos aquellas compañías que son de calidad, puede ser muy interesante. Antes de invertir en dividendos debes de conocer varios ratios que son muy importantes y que te voy a enseñar a continuación, como por ejemplo el primero, que sería el ratio payout. Básicamente el ratio payout lo que nos relaciona es los beneficios que obtiene la compañía y qué porcentaje de esos beneficios lo reparte en forma de dividendos. Entonces aquí, como puedes ver en la imagen, hay dos formas de calcularlo, que la primera forma de calcularlo sería los dividendos totales de un año que piensa repartir la compañía dividido entre el beneficio neto o net income. Esto básicamente, como ya te he dicho, nos relaciona qué porcentaje la compañía quiere repartir en forma de dividendos del beneficio neto que ha generado, ¿vale? También la otra forma, evidentemente, sería el dividendo por acción dividido entre los EPS y nos daría el mismo porcentaje. El otro ratio que debes de conocer, que es muy importante, es el ratio dividend yield, es decir, aquí vamos a relacionar el porcentaje de dividendos que reparte la compañía sobre el precio de cotización de la compañía. ¿Por qué? Porque queremos saber qué porcentaje del precio que está cotizando actualmente reparte la compañía en forma de dividendos. Y también se calcula de una forma muy fácil, como puedes ver en pantalla, que básicamente la dividend yield se calcula con los dividendos anuales por acción dividido entre el precio por acción, ¿vale? Es una forma muy fácil de calcularlo, ya que así podemos saber qué porcentaje cobramos de dividendos sobre el precio que hemos pagado de cada acción. Entonces, una vez te has familiarizado con los ratios que te acabo de mencionar, ahora vamos a ver cuál es la evolución histórica para que entiendas por qué es tan interesante invertir en este tipo de compañías. Bien, como puedes ver aquí en el gráfico que tenemos desde los años 90 hasta el 2006, aquí ves en medio la evolución del SP500, es decir, el índice de referencia del mercado a nivel mundial. Y como puedes ver claramente, lo que supera por mucho son invertir en aquellas compañías que han tenido una yield alta y un payout bajo. ¿Esto qué quiere decir? Bien, como te acabo de explicar, la yield no es más que la relación que hay entre el porcentaje que paga la compañía de una empresa en forma de dividendos con respecto al precio, ¿vale? La yield es inversamente proporcional al PER. ¿Qué quiere decir esto? Que tener una yield alta, es decir, un porcentaje alto, significa que se trata de invertir en compañías que tengan un múltiplo bajo, ¿vale? Y al mismo tiempo un low payout significa que la compañía haya pagado un porcentaje mínimo sobre el beneficio neto que haya generado. ¿Para qué? Para que sea constante, es decir, para que pueda ser consistente y todos los años pueda pagar año a año los dividendos y así poder hacerlo de forma ininterrumpida. Entonces, como podemos ver en el gráfico, el haber invertido en aquellas compañías que hubieran tenido un múltiplo bajo, es decir, un múltiplo por debajo del valor intrínseco, y además que aquellas compañías hubieran repartido un pequeño porcentaje de los beneficios generados, es decir, nos hubiera dado una rentabilidad superior al SP500, lo cual es muy interesante. Y ahora te voy a hablar de este tipo de compañías que son las que han batido consistentemente a el índice del SP500. Y aquí en este otro gráfico podemos ver evidentemente cómo el haber invertido en distintas políticas del dividendo nos hubiera dado rentabilidades o resultados diferentes. Como podemos ver, la más llamativa es el haber invertido desde 1972 hasta 2019, el haber invertido en aquellas compañías
que desde el principio hasta ahora han estado creciendo el dividendo de forma consistente y progresiva, mientras que, por ejemplo, el haber invertido en empresas que han cortado o eliminado el dividendo nos hubiera dado el peor de los resultados. Entonces aquí nos demuestra que también el invertir en compañías que reparten dividendos de forma sostenida es una cosa más positiva para nuestra rentabilidad a largo plazo. Luego, en este otro gráfico, lo que podemos ver es evidentemente cómo la rentabilidad por dividendo ha sido de forma consistente superior al, por ejemplo, los bonos a 10 años estadounidenses, que básicamente es lo que se toma como referencia para la renta fija. Como puedes ver, tanto el Dow Jones como el S&P 500, es decir, la parte o rentabilidad obtenida por dividendos media en esos dos índices, ha sido superior a la media de la renta fija, que se toma como ejemplo el bono americano a 10 años. Entonces, una vez has entendido el beneficio que nos puede aportar el invertir en empresas que reparten dividendos, sobre todo dividendos crecientes, constantes, en empresas sólidas, estables, ahora voy a pasar a explicarte lo que serían los Dividend Aristocrats, ¿vale? Básicamente los Dividend Aristocrats son aquellas compañías de calidad que llevan al menos 25 años repartiendo dividendos de forma sostenida y creciente. Una de las cosas que debemos de buscar ya no es cualquier empresa que reparta dividendos, sino evidentemente empresas que de forma consistente, si recuerdas en el gráfico anterior, la parte más alta donde obtenemos una mayor rentabilidad son de aquellas compañías que han estado de forma consecutiva creciendo esos dividendos, porque eso quiere decir que de forma sólida y consistente son capaces de obtener beneficios más predecibles y por tanto son mejores empresas, más resilientes, menos cíclicas, etc. Entonces, como ya te he comentado, los Dividend Aristocrats tienen que ser empresas, que ya estamos filtrando, que al menos han estado repartiendo dividendos durante 25 años y de forma creciente. Entonces, para que te pongas un poco mejor en contexto, aquí puedes ver que los Dividend Aristocrats, es decir, aquellas empresas que han repartido dividendos crecientes durante más de 25 años, han superado por bastante al S&P 500 en todos estos años, desde el año 89 hasta el año 2021. Lo que quiere decir que invertir en este tipo de compañías de forma sostenida o constante nos hubiera dado un mejor resultado que la media del índice mundial. Y aquí en este otro gráfico podemos ver las Dividend Aristocrats separadas por sectores, lo que nos está dando la información de en qué sectores son más estables o qué tipo de compañías han estado durante más de 25 años repartiendo dividendos de forma sostenida. Y como ves aquí, el 25% de las empresas Dividend Aristocrat son del sector consumo estable, que es un sector, como ya dije, que era maduro, resiliente a las crisis, muy estable, muy predecible y, por cierto, por si quieres aprender a analizarlo, te lo voy a dejar aquí en un enlace al vídeo. Luego también tenemos empresas industriales, de salud o de consumo discrecional o materiales, que representan también un gran porcentaje dentro de las Dividend Aristocrat, lo que quiere decir que en estos sectores, si invertimos, podemos encontrar empresas que de forma sostenida durante más de 25 años han repartido dividendos. Y el seleccionar este tipo de empresas Dividend Aristocrat dentro de estos sectores nos ayudaría a descartar otro tipo de empresas que son de peor calidad. Luego también tienes que conocer qué son las Dividend King. Evidentemente las Dividend King, ya a diferencia de las Aristocrat, son empresas que tienen una calidad todavía superior, es decir, que han demostrado que al menos durante 50 años han estado ofreciendo dividendos a sus accionistas de forma consistente y creciente, y nos dice la gran resiliencia o resistencia a las crisis que tienen este tipo de compañías, además de lo predecible que pueden ser sus beneficios. Bien, como puedes ver aquí en el gráfico este que te pongo en pantalla, puedes ver también que las Dividend King evidentemente han superado por bastante al índice del S&P 500. Y también una cosa que me gustaría que te empezaras a dar cuenta es que en los momentos de crisis como 2007, 2008, 2009, las Dividend King bajan menos, es decir, porque son más resistentes. Piensa de una forma muy rápida que en una crisis, si el mercado cae en general un 30%, este tipo de compañías, al repartir dividendos, muchos inversores las entenderán como más seguras. ¿Por qué? Porque verán recuperados parte de sus beneficios o parte de su inversión y por tanto rotarán el capital de aquellas empresas más volátiles a este tipo de compañías. Por tanto terminan cayendo menos. Y es una cosa interesante porque aparte de darnos un mejor resultado
que el índice medio del SP500, encima nos ofrece una menor volatilidad para nuestra cartera. Y en esta parte de aquí te he dejado un listado de compañías Dividend King que evidentemente puedes consultar para analizar, que son todas muy conocidas, donde tienes aquí tanto el nombre de la compañía, su ticker, a qué sector o industria pertenece, la cantidad de años que lleva repartiendo dividendos de forma constante y creciente, la tasa de crecimiento de los últimos 10 años de ese dividendo y la yield de esas empresas, como por ejemplo 3M, que es una compañía muy interesante que lleva 59 años creciendo el dividendo a una tasa de crecimiento del 9% y con una yield del casi el 2%, lo cual es muy interesante porque quiere decir que a la evolución de la empresa le tendríamos que estar sumando ese 2% de dividendo. Y como puedes ver, aquí tenemos empresas tan interesantes como 3M, Coca-Cola, Colgate, Procter & Gamble, es decir, son empresas muy interesantes y te recomiendo que les eches un vistazo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo maximizar nuestra inversión en este tipo de compañías, es decir, en empresas de dividendos. Entonces te voy a dar unos consejos claves para que tengas un mejor resultado. Lo primero, evidentemente, es que tienes que buscar compañías que tengan un reparto de dividendos creciente y estable. Es decir, como te pongo aquí, Dividend King y Aristocrat. Si filtramos y solo cogemos este tipo de compañías, ya sabemos que son empresas que al menos durante 25 años o más han estado repartiendo dividendos de forma constante. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy predecible o es muy fácil que las compañías estas puedan continuar con su política de reparto de dividendos de forma sostenida en el tiempo. Y así descartaríamos otro tipo de compañías que, aunque a lo mejor puedan pagar un dividendo mayor, puede que este no sea sostenible en el tiempo y eso puede ser negativo. Otro consejo es que tienes que buscar empresas que ya no solo repartan dividendos, sino también que sean negocios de calidad y que tengan flujos de caja predecibles. Como ya te dije antes, tienes empresas, por ejemplo, del sector de consumo estable, que son empresas muy predecibles, pero también hay otros sectores que veremos en el canal que son muy interesantes de invertir, y si encima reparten dividendos, pues ya tenemos 2 puntos de la lista que estamos cumpliendo. Otro consejo importante es buscar compañías que evidentemente no tengan la necesidad de hacer emisión de acciones para pagar dividendos. ¿Por qué? Porque por una parte nos diluyen como accionistas y luego, aunque es verdad que nos repartan el dividendo, no vamos a obtener una mejor rentabilidad, incluso puede que tengamos un peor resultado. Luego también tienes que vigilar que las empresas tampoco se estén endeudando para pagar el dividendo. Es decir, a mí como accionista no me interesa que una empresa tenga más riesgo, es decir, que tenga que endeudarse y que tenga un mayor peligro de pérdida de capital en esa inversión a cambio de que me esté pagando un dividendo que no está generando con los beneficios. Por tanto, es importante vigilar la yield y el payout, que es lo que te he explicado antes, por qué es tan importante. Luego también tienes que vigilar que, evidentemente, aunque sea una empresa que reparte dividendos, tienes que buscar que esa empresa te esté dando el dividendo como la mejor opción de valor para el accionista. Es decir, piensa que si todavía es una empresa que puede reinvertir en su negocio, la reinversión es una mejor opción de valor que, por ejemplo, el reparto de dividendos. ¿Por qué? Porque el reparto de dividendos significa que yo tengo que tributar y en vez de que me des a mí esa parte del beneficio y yo tener que pagar unos impuestos por ellos, prefiero que lo reinviertas en tu negocio y que tu negocio crezca para que la revalorización en bolsa también crezca más y mi capital se componga a largo plazo. Luego también otro consejo para maximizar tu inversión en este tipo de compañías es buscar compañías que nos ofrezcan un mayor margen de seguridad. ¿Por qué? Porque aparte de cobrar los dividendos, si encima la compañía está por debajo del valor intrínseco, podemos esperar tanto la obtención de beneficios vía dividendo y aparte un re-rate o revalorización en la parte de la cotización de bolsa. Entonces obtendríamos un doble beneficio tanto por rentabilidad como por dividendo. Luego también otro consejo importante es que debes de vigilar la relación entre el free cash flow que genera la compañía y el dividendo por acción que reparte la empresa y que no sea superior al 10%. Como ya te he dicho, aquellas empresas que reparten un dividendo demasiado alto corres el peligro de que este dividendo no sea sostenible en el tiempo, mientras que si es un dividendo bajo o pequeño, es decir, del 1, 2, 3, 4, 5%, puede ser más probable que se mantenga constante a lo largo de 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces nos interesa más invertir en ese tipo de compañías. Y como último consejo clave para maximizar nuestra inversión es evidentemente intentar invertir esos dividendos
en nuestra propia compañía cuando esté cotizando por debajo del valor intrínseco. ¿Por qué? Porque piensa que esos dividendos, aunque al cobrarlos hayamos pagado impuestos, piensa que al reinvertirlos por debajo del valor intrínseco ya nos espera un re-rate y además tenemos más acciones compradas, por lo que entonces tenemos una mayor revalorización y un mayor porcentaje de dividendos que nos corresponde. Entonces eso a largo plazo compondrá mejor nuestra inversión o nuestro capital. ¿Y cuáles serían las principales ventajas y desventajas de invertir en este tipo de compañías? Bien, como ventajas tenemos que obtendríamos una pequeña renta periódica. Esto puede ser interesante si eres ese tipo de inversor que quieres un beneficio a corto plazo, ¿vale? Puede ser interesante. Otra ventaja de invertir en este tipo de empresas, es decir, Dividend King y Aristocrat, es que evidentemente baten sin problema a la renta fija. Lo que quiere decir que si eres un inversor conservador, este puede ser tu tipo de inversión más apropiada. También evidentemente, aparte de batir a la renta fija, también baten a la inflación media histórica. Es verdad que, por ejemplo, hoy, en 2022, la inflación, por ejemplo, en España se encuentra en casi el 10% y es una cosa atípica, pero normalmente este tipo de compañías superan la inflación media de los últimos 100 años, que suele estar en torno al 2,5-3%. Y normalmente con este tipo de empresas obtienes una rentabilidad mayor, lo cual es más interesante invertir en este tipo de empresas. Luego también este tipo de empresas, por supuesto, minimizan la volatilidad de tu cartera en las crisis, por lo que te comenté antes. Al caer, como la compañía reparte dividendos, entonces da unos beneficios, hay una rotación de inversores hacia ese tipo de compañías y por tanto no caen tanto. Entonces no afectan tanto a la volatilidad de tu cartera. También, como ya he mencionado, las Aristocrat y las Dividend King baten al SP500 sin problemas, es decir, que ya incluso no te tienes que conformar con batir a la renta fija o la inflación, sino incluso también baten al mercado este tipo de empresas. También otra ventaja interesante de invertir en este tipo de compañías es que en mercados de burbuja, cuando está todo muy caro y no encontramos oportunidades de inversión y tenemos que guardar liquidez, pues esa liquidez le podemos sacar una rentabilidad invirtiendo en este tipo de compañías, es decir, tanto las Aristocrat como las Dividend King. ¿Por qué? Porque como son empresas más estables, no van a caer tanto, aparte te van a repartir dividendos, es decir, vas a sacar un beneficio por esa liquidez que la tienes ahí esperando encontrar buenas oportunidades. Y mientras estás esperando porque el mercado está caro y nadie sabe cuándo va a caer el mercado, pues mientras estás esperando es una buena opción el tener el dinero invertido en este tipo de empresas. Y también otra ventaja interesante es que al reinvertir los dividendos que obtengas de una compañía puedes compensar futuras minusvalías, comisiones o impuestos. Luego, las principales desventajas que tiene el invertir en este tipo de empresas es que, por ejemplo, en las empresas cuando reparten dividendos los tienes que tributar anualmente. Eso, digamos que como es un beneficio que se reparte de forma anual, pues tienes que pagar impuestos sobre los dividendos obtenidos. Y salvo que estés en un país que la parte de los dividendos tributes al cero, en el caso de España no es el caso, ¿vale? Por desgracia tendrías que estar pagando impuestos año a año, pero ya te digo que para compensar eso, como ya he dicho antes en la parte de las ventajas, puedes reinvertirlo para compensar ese pago de impuestos que estás haciendo año a año con futura revalorización. Otra desventaja de invertir en este tipo de compañías es que evidentemente vas a obtener una rentabilidad más moderada que, por ejemplo, eligiendo otro tipo de compañías, como por ejemplo acciones tecnológicas, que puedes esperar un crecimiento del 15, del 20, del 25, mientras que en este tipo de empresas será similar o un poquito por encima del mercado, es decir, podemos esperar un 8, un 10%, un 12% en el mejor de los casos. Y bueno, si eres un inversor conservador está bien, pero si no eres un inversor conservador, pues a lo mejor este no es tu tipo de inversión. Luego también otra desventaja, por supuesto, es que limita tus oportunidades de inversión. Piensa que el mercado cuando nos ofrece caídas, pues nos ofrece oportunidades. Si eres un inversor que solo buscas empresas que tengan dividendos, pues ya estás descartando otras que pueden ser de mucha calidad y que no están repartiendo de dividendos. Piensa que los dividendos es una forma de aportar valor al accionista, pero no es la mejor, ya que en otro vídeo que tengo en el canal te explicaba cómo hay varias formas de que el equipo directivo aporte valor al accionista, y la de dividendos digamos que sería la peor de todas. Entonces, si solo escogiéramos empresas que reparten dividendos, nos estamos perdiendo otro tipo de inversiones que pueden ser muy interesantes. Otra desventaja, evidentemente, es que es una mala estrategia para inversores que tengan una cartera pequeña. ¿Por qué? Piensa que cuando tienes una cartera pequeña, si ganamos un porcentaje o tenemos un crecimiento sobre esa cartera pequeña, vamos a ir creciendo lentamente.
Si encima limitamos el seleccionar este tipo de compañías, que suelen ser empresas que ofrecen una menor rentabilidad, sí es verdad, son más estables y seguras, pero ofrecen una menor rentabilidad, nuestra cartera va a crecer menos. Y además, si cobramos dividendos y tenemos que pagar impuestos o tributar sobre esos dividendos, entonces esa rentabilidad todavía se va a ver más reducida. No es una estrategia muy inteligente el enfocarse al 100% en este tipo de compañías si tú tienes una cartera muy pequeña. Evidentemente, si tienes una cartera mucho más grande, con más de 1 millón, 2 millones, 10 millones, pues el cobrar dividendos sí puede ser interesante porque eso ya te da dinero suficiente para poder mantenerte de forma estable. Pero para carteras pequeñas no tiene mucho sentido. Otra desventaja que debes de tener en cuenta es que se castiga mucho más el invertir en múltiplos elevados, ¿vale? Tú piensas que estas compañías, al tener un crecimiento más limitado que otro tipo de compañías, si tú pagas un mayor múltiplo y esa compañía corrige en bolsa, el volver a recuperarse hasta el precio que tú pagaste va a tardar más tiempo. Entonces vas a asumir un mayor coste de oportunidad. Otra desventaja es que evidentemente el interés compuesto no se va a aplicar de forma óptima. Piensa que no es lo mismo invertir tu capital en una compañía que año tras año vaya creciendo y por tanto se aplique interés compuesto, que no en este tipo de compañías que te reparten una parte de los beneficios en forma de dividendos y luego de esos dividendos, como tienes que tributar, te extraen una parte y aunque los reinviertas, ya la rentabilidad total será menor porque te han quitado una parte vía impuestos. Entonces digamos que a largo plazo la rentabilidad media se irá reduciendo levemente. Entonces el interés compuesto no se aplica de forma óptima. Y luego, como última desventaja que debes de tener en cuenta y es muy importante, es que algunos brokers te cobran comisiones por darte el dividendo. Es decir, si tú inviertes en una compañía que reparte dividendos, pues cada vez que hay un reparto de dividendos, aparte de que tienes que tributar por ellos, encima el broker se lleva un porcentaje de esos dividendos por darte esos dividendos. Entonces quiere decir que estarías perdiendo también más capital, lo cual puede no ser muy interesante. Y nada, esto es todo sobre la inversión en dividendos. Te voy a dejar por aquí 2 vídeos interesantes que seguro que te van a resultar muy útiles y también, ya sabes, puedes suscribirte, dejarme un comentario, compartirlo, dejar un like y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.